Dios nos bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en un tema, la importancia de la lealtad. Vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 47 al 53. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejadlo. Y tocando su oreja la sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor bendito, glorioso y poderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendición, por tu fidelidad. Porque, mi Dios, nosotros en esta tarde, mi Rey, podemos, oh Padre, adorar tu nombre, exaltarte, proclamar tu grandeza y declarar que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, y que tu fidelidad para con los hombres es grande y maravillosa, Señor. Muchas gracias, Padre, porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Así lo dice tu palabra. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos adorar tu nombre y declarar que vamos a estudiar, vamos a aprender de tu palabra, porque tu palabra es vida y es poder a nuestras almas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Generalmente en las escuelas o colegios, cuando es el año que está finalizando, premian y dan un premio a la integridad, a aquellas personas que se destacaron y que cumplieron todos los requisitos que establece la institución. Y como no es fácil, no muchos se llevan ese premio, generalmente es uno. La integridad es como una sombrilla, donde van muchos valores morales. Hoy vamos a hablar de un valor moral que se llama lealtad. Y hemos tomado esta cita bíblica porque una de las personas que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, que caminó con Él, que comió con Él, que gozaba de la confianza de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos, de sus compañeros, podríamos decirlo, era Judas. Judas era contado entre los 12. Sin embargo, Judas tenía una debilidad en su vida. Y la palabra de Dios lo dice, lo conocemos porque está escrito, que él llevaba lo de las ofrendas. Pero dice, no porque cuidara de los pobres, cuando él dijo esto se hubiera vendido y dado a los pobres, sino porque él sustraía de las ofrendas. En otras palabras, era ladrón. La lealtad, hermanos, hoy la vamos a ver en 3 áreas. La vamos a ver: nuestra lealtad hacia Dios, nuestra lealtad hacia la familia y la lealtad hacia los principios. ¿Por qué vamos a ver esos tres puntos, hermanos? Porque hay muchos más que se podrían tratar, pero el tiempo
pues no estamos en un estudio, estamos en una predicación. El tiempo es corto. Pero vamos a hablar, hermanos, de cuán importante es ser leales a Dios. La palabra de Dios dice que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero no podemos escudarnos de eso, no podemos decir, no, Señor, tú sigues siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Porque entonces, hermano, el versículo donde dice que cuando venimos al Señor todas las cosas son hechas nuevas, no tendría sentido. Como decía un predicador, y como es la realidad, cuando nosotros venimos al Evangelio, traemos muchas mañas, traemos muchas cosas que aprendimos allá afuera, ya sea porque las vimos en el entorno de la familia o porque las aprendimos con los amigos o porque las aprendimos en algún lugar, pero la verdad es que traemos muchas cosas que no son agradables a Dios. Y en el mundo quizás se vea de lo más normal. Si alguien tiene un cerebro para estafar a alguien, hay gente que hasta lo aplaude. Dicen, wow, qué inteligencia, cómo lo durmió. O sea, hasta lo alaban. Pero con Cristo, hermanos, nosotros debemos de ser leales. La palabra de Dios que hemos leído habla de que se presentó una turba para prender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede imaginar lo que nuestro Señor Jesús sintió cuando el que encabezaba aquella turba era Judas? En ese momento estaba siendo traicionado por uno de sus discípulos. Cuando nosotros elegimos a un amigo, nos alegramos de tenerlo y empezamos a contarle cosas que a nadie le contamos. Disfrutamos con ellos y les abrimos el corazón. Si nosotros en nuestra cabeza estuviéramos pensando, esta persona un día me va a delatar, no le contaríamos muchas cosas. Cuando tenemos un amigo, nosotros ¿qué esperamos de esa persona? Lealtad para con nosotros. La lealtad es un valor moral. Y dice que es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Es una devoción de una persona o ciudadano con un estado gobernante, comunidad, persona o a sí mismo. Eso es el concepto de lealtad. Entonces Jesús tenía 12 personas en quien él confiaba. Les mostró los lugares donde iba a orar, fue a comer con ellos, se reunía aparte y les explicaba las parábolas, les hablaba cosas que no las hablaba allá con la multitud. ¿Se puede imaginar el corazón de Jesús viendo y sintiendo? ¡Wow! Y lo podemos ver. Dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque Judas no solo fue desleal, además de eso fue atrevido, podríamos poner otros calificativos, porque llega y con qué hipocresía le da un beso. Nosotros, hermanos, somos bien confiados. Los seres humanos, quizá hay gente que no es confiada, pero vemos gente que somos bien confiados. Y habemos algunos que a todos les llaman sus amigos. Es mi amigo. Y tal vez no es su amigo. Pero ahorita estamos viendo el punto de que nosotros, como amigos de Dios, porque hermanos, además de ser hijos de Dios, dice, ya no llamaré siervos, os llamaré
amigos, porque todo lo que he recibido del Padre os lo he enseñado. ¿Sabe, hermanos? Es tan hermoso de verdad poder disfrutar de la amistad de nuestro Señor Jesucristo, poder saber que nosotros podemos confiar en Él, podemos esperar en Él, podemos apoyarnos en Él, podemos estar, hermanos, en situaciones tan difíciles que quizá a nadie le podamos contar, pero nosotros venimos al altar, venimos a la presencia del Señor y podemos hablar con Él y decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. ¿Por qué se destruye mucha gente y por qué se destruyen muchas iglesias, hermano? Porque la gente viene muy confiada al pastor y le abre su corazón y le cuenta su situación, le cuenta sus problemas, le cuenta sus debilidades, le cuenta. ¿Y qué sucede después? Vemos al pastor involucrado con la oveja, con la hermana, donde esa hermana llegó y confió en él. Vemos que desde los púlpitos les están diciendo lo que les han confiado. Y sabe, no hay cosa que destruya más a un miembro que él llegue y cuente algo bien íntimo y que después uno desde el púlpito lo esté manifestando. Yo le aseguro, está siendo desleal con la confianza que la persona tuvo con el siervo de Dios. Por eso es que nosotros como siervos de Dios debemos de guardar, de contar las cosas que se nos dicen. Pero la lealtad para Dios, hermano, puede tambalearse. Judas tenía un defecto, tenía una situación que él no había cambiado, no había sujetado, no había sometido a Dios. Yo no voy a decir, quizás no lo amaba, no, pero él, su problema era de dinero. Él amaba tener dinero, él le gustaba el dinero y no importaba cómo lo obtuviera, pero ese era su punto débil. Y quiero detenerme aquí. Todos los seres humanos, hermanos, tenemos un punto débil. Todos. 1, 2, 3 y hasta más. Y debemos de prestarle mucha atención a ese punto débil. Porque si nosotros no lo conocemos y no lo trabajamos, cuando tengo ganas de mentir, ¿se acuerdan la película Mentiroso, Mentiroso? Decir, no debo de mentir. A veces, porque no nos vayan a regañar, decimos una mentira. Pero después se hace peor porque descubren la mentira y de todas maneras nos regañan. Entonces, hermanos, acostumbrémonos a decir la verdad. Porque nosotros sabemos que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. 1. Y 2, hermanos, porque si nosotros nos volvemos mentirosos, estoy hablando de que ese fuera mi defecto o el defecto de alguien, después nadie nos va a creer. Y si somos hijos de Dios, hermanos, y si somos siervos de Dios, ponemos en tela de juicio las verdades divinas. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla de que David era conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos eso, decimos, yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Yo creo que todos queremos ser conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué sucede? David, cuando fue allá y él había hecho el censo, él no empezó como Saúl a decir, ¿sabes qué, Señor? El pueblo me dijo que dejara las ovejas, que dejara lo más gordo. David dijo, Señor, yo pequé. ¿Qué han hecho estas ovejas? Yo soy el del problema y la casa de mi padre. Él tuvo esa gallardía de reconocer su problema, su error. Para reconocer nosotros, hermanos, si
Judas hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor Jesucristo? Yo tengo un problema y el problema que yo tengo es que a mí me gusta sustraer de la bolsa. Mejor no me la den, dársela a otro, porque ese es mi problema. Y eso me puede llevar a traicionarte. Pero Judas no trató su problema. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es esa área que tiene que vencer? Que tiene que trabajar, que la tiene que someter al Espíritu Santo para vencer, para que no nos volvamos desleales con Dios. Porque cuando vengamos a sentir, si no trabajamos esa área, esa nos va a llevar, y cuando sintamos, hermanos, porque las adicciones son mucho más fuertes a veces que la razón. Nosotros podemos decir, no lo voy a hacer, pero cuando se da la oportunidad a alguien que le guste el dinero, puede decir, no, Señor, ya no lo voy a hacer. Pero si yo vengo y dejo aquí $100 y va pasando y ve que no hay nadie, puede agarrarlos. Porque es una adicción, es una costumbre, es un defecto que debemos de trabajar. Porque si no, eso nos va a llevar a ser desleales. Judas quizá nunca lo trabajó. Y eso lo llevó a ser desleal a Dios. Y cuando somos desleales nos volvemos traidores. Él traicionó a Jesús. Le ofrecieron 30 monedas de plata. Las agarró y dijo, sí, yo los entrego. Y como Jesús le había confiado los lugares a donde iba, lo llevó directo. Vénganse, ahí ha de estar. Después dice la Biblia que se arrepintió y que llegó y que les dijo, ya no quiero este dinero, y ahí ve qué haces con él. Se arrepintió, pero ya era demasiado tarde. Entonces, este día, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de estar bajo la sombrilla de la integridad. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, que a veces Dios, hermanos, nos ayuda a vencer una área, vencemos esa área y cuando venimos a sentir, tenemos otra área. Pero así es la vida. Pero lo que tenemos que hacer es que no nos dominen esas circunstancias o esas cosas y que nos lleven a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, a ser desleales con Dios. Que Dios nos guarde, hermanos, de cometer el error que cometió Judas. Quizá humanamente digamos, hermana, yo nunca voy a traicionar al Señor. Cuidado, hermanos. Sí podemos traicionarlo. Cuando menos sintamos, como dijo una joven, cuando menos sentí, yo había traicionado al Señor Jesús. Hermanos, nosotros somos seres humanos expuestos día con día, y por eso día con día debemos de batallar. Nuestro Señor Jesucristo merece que su pueblo sea un pueblo leal, que le ame, que le sirva. Y si eso implica que usted se va a apartar de algunas amistades, si eso implica que usted va a dejar algunas relaciones, si eso implica que usted va a borrar algunos números de teléfono, si eso implica que usted y yo, aunque nos guste y el corazón nos arda por estar con alguien que no es agradable a Dios, entonces, hermano, agarremos el corazón, porque el corazón es mentiroso más que todas las cosas. Pero nosotros no debemos de permitir que nuestro ser, que nuestra naturaleza nos domine a tal grado de ser desleales con Dios. El segundo punto es ser leal a la familia. Quiero decirles que los padres a veces cometemos el error de creerle más a otra gente que a nuestros propios hijos. También como siervos de Dios, les creemos a los miembros antes que a nuestros hijos. Oía una historia de un hermano que dice que él siempre atendía a todos los hermanos. Y se terminaban de ir como a las 9 de la noche. Cuando él entraba estaba tan cansado. Y su esposa le decía, mira, fíjate que quisiera platicar algo contigo. Él le decía, ay, estoy
tan cansado que me gustaría descansar. Y fue descuidando y descuidando y descuidando esa relación a tal grado que dice que un determinado tiempo llegó un predicador a la casa de él a quedarse. Y cuando vio la situación, vio cómo él atendía a todos los hermanos hasta las 9 de la noche. Y como a su esposa no le dedicaba tiempo, lo llamó aparte y le dijo: hermano fulano, quiero decirte, le dijo, que lo que tú estás haciendo no es correcto. Quiero decirte que tú, la primera iglesia y la primera institución que debes de amar, respetar, valorar y ser leal a ellos es tu familia. Es tu esposa, son tus hijos. Porque la gente hoy viene y se va. De aquí a unos años, esta gente no va a estar y se fueron. Vendrán otros y será la misma historia. Pero quien siempre va a estar contigo es tu esposa y tus hijos. Porque ellos, por más que tú les hagas, siempre van a ser tu familia. Y nosotros, hermanos, muchas veces hemos descuidado a nuestra familia. Y Dios no quiere que nuestra familia esté descuidada, porque ellos fue la primera institución allá en el huerto del Edén. Allá Dios formó a la familia. La familia para Dios es importante. Usted y yo como familia somos lo más importante para Dios. Y por eso nosotros debemos de ser leales a nuestra familia. Si nosotros, en este caso Judas, traicionó a Jesús. Si nosotros, hermanos, empezamos a traicionar, como si soy mujer, empiezo a traicionar a mi esposo, y si soy esposo, empiezo a traicionar a la esposa, empiezo a mentirle a los hijos, empiezo a hacer cosas que no son las que estipula, no digamos solo la Biblia, los valores morales. Vamos a destruir las familias. Y después no podemos decir: ay, Señor, esta esposa que me diste. O: ay, Señor, este esposo que me diste. Ay, Señor, ¿por qué mis hijos son así? Porque nosotros somos arquitectos, estamos destruyendo al ser desleales con nuestra familia. Por eso, hermanos, nosotros debemos como familia mantener unidas los lazos de familia. Debemos de dejar tiempo, yo no sé, como pastores, pero debemos de dejar tiempo también para la familia. Todos los hermanos se van a ir. Toda la gente un día se van a ir. ¿Quién va a estar contigo a tu lado? Tu esposa. Y si ya estamos cansados y nunca la atendemos, o en el caso de esposa a esposo, debemos de ser leales. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le hizo ese reproche y dice: viendo los que estaban con él lo que había acontecido, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Saben, ellos eran como una familia. Y como familia debían de estar unidos, debían de protegerse. Sin embargo, el que había hecho la traición había llegado y había traicionado esa confianza, no solo al Señor Jesucristo, sino a los discípulos que eran como sus hermanos. Y ellos no hallaban qué hacer. Y Pedro, como siempre, era bien rápido. La acción era más rápida que la razón. Le cortó una oreja. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces en las familias se dan grandes problemas por la traición de alguien. Que el Señor nos ayude a nosotros
a cuidar esa familia. Esa persona que Dios te dio, quizás no lleve tu sangre, pero desde el momento que te casaste, son una familia, no son dos, son uno. Y ese niño, esa niña, tiene que ver que en su familia hay unidad. Pero imagínense qué terrible que el niño vea que su mamá se queda en la casa, el papá se lo lleva y allá afuera se ve con otra mujer. ¿Qué puede pensar? ¿Qué puede pasar por la mente de ese niño? No le vayas a decir a tu mamá, te voy a dar un chocolate, pero vamos a llegar a la casa, pero no le vayas a decir. Pensemos, ¿qué sentirá ese niño en su corazón? Si fuera usted, ¿qué hubiera sentido? Llegar y ver tanto pleito en su casa y saber que allá afuera habían abrazos y besos. ¿Cómo no se van a destruir las familias, mis amados hermanos? Si nosotros, Dios nos puso una familia en nuestras manos. Seamos leales a nuestra familia, cuidémosla. Así como somos leales a Dios. Si somos leales a Dios, por ende vamos a ser leales a nuestra familia. Dice la palabra de Dios que el hombre se goce en la mujer de su juventud y que sus caricias lo satisfagan. No tiene que andar buscando nada allá afuera, porque para eso tiene una familia que Dios le ha dado. Y el último punto que quiero tratar, hermanos, es ser leal a nuestros principios. Y quiero comenzar con una historia. Cuando yo me convertí, era el tiempo de la guerra en nuestro país. Y siempre han respetado las iglesias cristianas. Y en San Marcos había una iglesita pequeña que siempre hacían vigilias, siempre. No, yo siempre fui a las vigilias, no en esa, sino a la iglesia donde me congregaba, pero me congregaba en una casa de oración. Y este hermano llegaba ahí. Y dice que un día ellos hicieron una vigilia. Y toda la noche cantaron, pero eso ¿cómo lo supe? Porque cuando estábamos, era un ministerio profético, la hermana se levanta y le dice, tú vas a predicar ahora. Y vas a predicar, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y él pasó y se puso a llorar. Y él dijo, yo sé por qué Dios está haciendo esto. Quiero decirles que el viernes tuvimos vigilia. Y nosotros cantamos toda la noche. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y yo prediqué en esa porción. Pero a las 4 de la mañana entregamos la vigilia. Yo no quise salir a la carretera, sino que me fui por una callecita. Y en esa callecita había caminado como 2, 3 cuadras cuando salieron al paso los muchachos, así les llamaban a los que estaban en la guerrilla. Y dice que cuando le cerraron el paso, todos ellos con sus metralletas, él cayó al suelo y le decían, no me maten, no me maten. Y entonces el jefe de ellos le dijo, te vamos a matar. No, no me maten, por favor, no me maten. Y empezó a rogarles y a suplicarles, no me maten. Y entonces se paró y le dijo, párate. Nosotros hemos oído toda la noche que has estado en esa vigilia. Y toda la noche has cantado, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Has predicado eso. ¿Cómo es posible que lo hayas cantado toda la noche?
que lo hayas predicado toda la noche, nosotros te salimos y caes al suelo diciendo que no te matemos. Entonces le dijo, ¿dónde está la coherencia entre lo que cantaste y predicaste a lo que estás haciendo ahorita? ¿Dónde están tus principios? Y entonces le dijeron, ¿sabes? Nosotros luchamos por una causa terrenal, pero estamos dispuestos a dar nuestra vida por esta causa. No nos importa morir por esta causa. ¿Y tú qué dices? Que tu causa es celestial y que es de Dios. No estás dispuesto a morir por tu causa. Y sabes, le dijo, no hemos salido para matarte. No queremos decirte que te vayas por la calle porque ahorita viene un pelotón y vamos a tener un enfrentamiento y no queremos que te mueras. Y él contaba ese testimonio. Amados hermanos, qué lección. Y él dijo, esa gente me dio a mí una lección. Ellos estaban dispuestos a morir por una causa terrenal. Pero yo no estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Saben? Ser leal a los principios, hermanos. A veces aconsejamos tan bonito y le decimos a la gente qué hacer y qué no hacer. Pero a la hora que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, se nos olvidó todo lo que aconsejamos o lo que enseñamos. ¿Seremos personas íntegras? No. Fermín me contaba esta historia que se la enseñaron a él en el Instituto Bíblico. Dice que uno de las personas del marxismo, sus padres eran judíos. Y todos los sábados iban al lugar donde estudiaban la palabra de Dios, la Torá. Y el papá de él era el que enseñaba. Todos los sábados iban a la sinagoga. Pero dice que de repente se tuvieron que mudar a otra ciudad. No sé, no me acuerdo por qué, pero se tuvieron que mudar a otra ciudad. Cuando llegaron a esa ciudad, el papá empezó a hacer todo lo que allá había enseñado que no se hiciera. Estamos en el punto de ser leal a los principios. A mis principios que Dios ha establecido. A lo que yo creo. Y entonces dice que un día la mamá y el hijo se reunieron con él y le dijeron, padre, tú allá eras el maestro, él el que enseñabas allá. Pero hoy estás haciendo todo lo contrario de lo que allá enseñabas que no se debía de hacer. Y la respuesta de él fue, tenemos que sobrevivir y aquí nadie nos conoce. Entonces por eso él dijo que la religión es el opio de los pueblos y él no quiso saber porque el papá traicionó los principios y como estamos viendo que tenemos que ser leales a Dios, leales a la familia y leales a nuestros principios. Si no somos leales a Dios, no vamos a ser leales a la familia. Y si no somos leales a Dios, tampoco vamos a ser leales a sus principios. Y dice, y de ahí salió el marxismo.
¿Por qué? Porque alguien traicionó sus propios principios y alguien no honró a su familia, no fue leal a su familia. Y no me digan nada porque yo soy el papá. Qué tremendo, amados hermanos, cuando no somos leales. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe por qué, mi amado hermano, debemos de ser leales? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas. Cartas abiertas que cualquiera puede leer. Y yo cuando me vaya de esta tierra, no quiero que digan, la hermana, esa es la hermana más hipócrita del mundo. No, si en la iglesia Dios guarde, era una santa, pero tú lo hubieras conocido en su casa. No, si ella se iba a otros países a hacer y deshacer. ¿Sabe, hermanos? Hay mucha gente que vive en El Salvador y se va a Estados Unidos a hacer muchas cosas. Y después viene como si nada ha pasado. Hay un Dios en los cielos, mi amado hermano. Hay un Cristo que todo lo ve, que todo lo sabe. Por eso debemos de ser leales. Leales a Dios, porque Él se dio por nosotros. Que Dios nos guarde de ser esos Judas. Que Dios nos guarde que por un puñadito de pisto nosotros vayamos a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Que por otra persona o por otras personas vayamos a destruir una familia. ¿Cómo se destruyen las familias, hermano? No hay gigantes. Cualquiera puede caer, hermanos. Por eso es aconsejable que un hombre no aconseje a una mujer cuando éste está pasando situaciones difíciles de problemas de hogar. Aquí está mi hombro, recuéstate aquí. Y si el problema del hombre son las mujeres, por eso comencé diciendo, conozcamos nuestras debilidades. ¿Cuál es mi debilidad más fuerte? Todos tenemos muchas. 2, 3, 4. Pero conozcámoslas. Y si yo ya sé que empiezo a jugar, porque eso es jugar con el pecado, eso me va a llevar a ser desleal. Mire, hermanos, viera qué doloroso es ver cómo los siervos de Dios, pastores de Dios, y alguien puede decir, hermano, esos no eran pastores. Cuidado, hermano. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Cuidado. Mejor conozcámonos. Y si aquello que al verlo en nuestros ojos, el corazón va a empezar a palpitar, alejémonos. Antes de ser desleales a Dios. Antes de ser desleales a nuestra familia. La codicia, hermanos, y la avaricia destruyen. Este hombre amaba el dinero. A Judas no le importó que Jesús lo hubiera tenido como su discípulo por 3 años. No le importó que los discípulos le habían confiado las ofrendas y que lo amaban como un hermano. No le importó. Cuando la razón se pierde, hermanos, nada nos importa. Hay cosas que ni siquiera se pueden contar en un púlpito de las que uno ha visto. Cuando los ojos a un hombre le están hasta dando vueltas y de cuántas cosas inventan. Debemos de tener tanto cuidado, hermano. No ser desleales a Dios. Cuidemos la familia que Dios nos ha dado y mantengamos, seamos coherentes en lo que predicamos, en lo que
hemos aprendido en lo que dice la palabra de Dios. Si yo llevo la bandera del evangelio y me jacto o digo que soy siervo o sierva del Señor, yo tengo que vivir como un siervo de Dios. Si no, vamos a hacer mucho daño. Si no quiere tener esa, ay, es que eso es muy rígido, ok, allá está el mundo. Quítese el sombrero del evangelio y diga, no soy, pero no pongamos más en vergüenza el evangelio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros le debemos lealtad al que nos tomó por siervos, al que pagó el precio por nosotros, al que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Ay, a ver, hermana, ¿puedo ser infiel? Como alguien dijo, las leyes son para violarlas, yo digo las leyes son para cumplirlas. Siempre van a haber dos puntos de vista. Pero que el punto de vista de hoy sea, seamos leales a Dios, leales a nuestra familia. Yo sé que tú estás iniciando un ministerio grande, pero tu primer familia es tu esposa y tu hijo. Y lo hablo con autoridad, porque cuando yo inicié el pastorado, yo no sabía lo que era ser pastor. Y los miembros llegaban y hasta la empleada les tenía que dar, porque yo era la pastora, les fui hasta lavar los calcetines. Como usted es la pastora, me tiene que ir a lavar la ropa. Yo no sabía que era un pastor, cómo era una pastora. Pero yo hoy puedo decirle, no descuiden su familia por nada. Y seamos leales a nuestros principios. Nos vea la gente, no nos vea, independientemente en el país donde estemos, seamos íntegros. Que donde nos conozcan, hermanos, la gente puede decir, esa persona, mis respetos para ella. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que el Señor Dios Todopoderoso en esta hora nos fortalezca y podamos ser personas realmente leales a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, mi Dios, por tu palabra. Señor, quizá a mucha gente no le guste, Padre, pero tú sabes la importancia de la lealtad para ti, de la lealtad para la familia y de la lealtad a nuestros principios, Señor. Que mi Dios, nosotros donde nos paremos podamos dar ese testimonio, Señor, de ser gente leal, Padre. Que si a un amigo nos cuenta algo, guardemos eso, seamos leales. Que si tenemos nuestros hijos, seamos leales a ellos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a las esposas, los hombres a sus esposas, Señor. Que cada uno, Padre, pueda trabajar y cada uno pueda conocer esa área, Padre, que si no la vence lo puede llevar a ser desleal. Mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, clamamos por todos aquellos que necesitan ser fortalecidos para ser leales a ti, Señor, leales a su familia. Quizás están a punto, Señor, de destruir la familia por un capricho, Señor, de destruir la familia, Padre, por un antojo o qué sé yo, Padre Santo, o de destruir a sus hijos, Padre, o de destruir, mi Dios, una congregación, una comunidad. Padre, en esta hora llega, Señor, y haz que la razón vuelva, Señor amado, y que todo embelezo del diablo sea quemado, quebrado, calcinado en el nombre de Jesús, y pueda venir, Señor, tu bendita y gloriosa bendición, papá, porque tú has venido, Señor, para fortalecer, para dar vida en abundancia, pero también para ayudarnos en nuestras debilidades. Señor, ayuda a cada uno que necesite, Padre. En el nombre de Jesucristo, nosotros te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén.